Y vamos a leer en la carta a los Romanos, el primer capítulo, vamos a leer dos versículos que son un poco la síntesis de lo que Pablo quiere decir en toda la carta, o va a desarrollar en toda la carta. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta aquí nada más en la lectura. Vamos a detenernos a considerar especialmente estas palabras del apóstol Pablo en vista a que estamos comenzando el año y vamos a dedicar el mes de enero a hablar de ciertas metas que tendríamos que cumplir este año y que tendrían que ser los objetivos. Es decir, vamos a aclarar nuestros objetivos como iglesia en este primer mes del año. Mucha gente vive pendiente de lo que dicen los demás y de la mirada ajena. ¿Cómo me ven? ¿Cómo puedo agradar al otro? ¿Cómo puedo impresionarlo? Y entonces viven teniendo miedo al qué dirán, o a qué estoy mostrándole al otro que soy. Esto puede llegar a condicionarnos muchísimo en nuestra vida. Podemos siempre, todos tenemos cierta reserva ante la mirada del prójimo. Pero cuando esto se transforma en patológico, en tremendo, ¿no? Donde se vive ya mirando lo que el otro dice y yo no me atrevo a moverme por no hacer el ridículo, porque no me critiquen, porque no hablen, etc., entonces vivo condicionado por eso. Sartre decía, el infierno son los otros. Y muchas veces el otro se puede transformar realmente en el infierno cuando nosotros no tenemos el criterio de tener nuestras propias convicciones y de saber enfrentarnos con quien no piensa como nosotros. Hermanos, nadie puede agradar a todo el mundo. Nadie puede agradar a todo el mundo. No intentemos agradar a todo el mundo. No intentemos vivir de acuerdo a lo que el otro dice o a lo que el otro pauta o a lo que el otro comenta. No tengamos miedo a la mirada del otro. El apóstol Pablo en esta carta, que es la carta central del Evangelio, alguien la llamó algo así como la Constitución Nacional del Evangelio, es una carta que comienzan todas las cartas en el Nuevo Testamento con esta carta, y en esta carta está el fundamento teológico del Evangelio y el fundamento de vida del Evangelio en forma clara, concisa y muy preciso en cuanto a los efectos del Evangelio. Ahora, cuando él comienza esta carta, me demuestra que a él no lo condicionaban de ninguna manera las opiniones ajenas. No lo condicionaban las opiniones ajenas. Y no consideraba determinante lo que el prójimo pensara. No actuaba tomando como referencia el ojo del prójimo. No actuaba así. Pero mantenía convicciones firmes. Convicciones firmes frente a opiniones que eran negativas. El tema central de la carta a los Romanos es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la buena noticia de Dios para nosotros? Y él comienza haciendo una salvedad en este versículo, que es, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué escribe esta frase, no me avergüenzo del Evangelio, si va a ser un tratado de teología sobre el Evangelio? Porque hay gente que lo está mirando y que lo está criticando por el Evangelio y está tratando de avergonzarlo por lo que él es. Y entonces él planta la bandera al principio diciendo, señores, antes de empezar a explicar todo lo que voy a decir, les quiero decir esto, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pablo era un hombre que tenía ciudadanía romana, por lo tanto era romano, de acuerdo a la ley era romano con todas las prerrogativas de los romanos. Y como romano
conocía bien el Imperio Romano y lo muestra en sus cartas, donde utiliza muchos de los términos militares que usaban los romanos, lo utiliza para hablar del Evangelio y para enseñar muchas cosas. Él no era ciudadano romano porque hubiera comprado su ciudadanía, lo era por herencia, por familia. Alguien en su familia anteriormente, seguramente por algún gran servicio que debía de haber hecho al imperio, le habían dado la ciudadanía romana y él la recibe por nacimiento, lo que quiere decir que tiene estirpe romana. En segundo lugar, él había sido educado en la ciudad de Tarso de Cilicia, que era una ciudad griega, y tiene una formación académica muy grande, griega, que se ve en todo lo que él escribe. Muchas veces se nos pasa a nosotros desapercibido, pero él cita a sabios griegos y a filósofos griegos y los conoce y puede repetirlos y puede refutarlos. En la carta de Tito él refuta a un filósofo griego y deshace el pensamiento griego. Cuando él estuvo en Atenas predicando, él no criticó nada de lo que veía, pero en su discurso sutilmente destruyó todo el pensamiento griego. Y además era de origen judío y de una rara estirpe de los que se habían criado con los grandes maestros judíos, lo que quiere decir que él conocía muy bien el mundo en el que vivía, porque vivía dentro del Imperio Romano, bajo la cultura griega y siendo judío. Y cuando se hablaba del mundo antiguo, se hablaba de los que eran griegos o gentiles y se hablaba de los judíos. Él dice, yo participo de todo. A los griegos y a su cultura, yo soy griego, para los romanos y su poderío, yo soy romano, y para los judíos soy judío. Ahora, él sabía cómo comunicarse con ellos y sabía perfectamente que todos los grupos lo criticaban a él por su postura como cristiano. Y entonces él, pensando en estos tres grupos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, ¿por qué decimos que estaba conociendo lo que sabían? Porque los romanos, que hacían un culto a la fuerza y al poder, cuando veían a los cristianos, decían que era la fe de los débiles y de los esclavos. Los débiles y los esclavos únicamente pueden ser cristianos. Cuando los griegos veían el cristianismo, ellos que hacían un culto a la sabiduría, al conocimiento y a la filosofía, decía únicamente los ignorantes pueden ser cristianos. Los ignorantes, los iletrados. Y los judíos que tenían toda una estructura religiosa, cuando veían a los cristianos, decían, es la fe de los herejes que no tienen salvación. Ahora, cuando todas estas cosas que decían cada uno de los grupos, se volcaban todas y se concentraban en el apóstol Pablo. De él, ¿qué era lo que decían? Es un débil de carácter, porque los romanos lo consideraban un débil de carácter, porque resulta que en vez de ganarse la salvación, creía que venía por la fe en Cristo Jesús. Los griegos, es un ignorante, no conoce la filosofía. Los judíos, está loco, cree en un Dios que fue crucificado. Él está enfrentado a los tres grandes grupos a los que él mismo pertenece. Lo están mirando y lo están criticando. Y sin embargo, él tiene una convicción tan firme como para comenzar la carta diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, poder de Dios. Al comenzar ya la carta a los romanos, planta las banderas de su compromiso con el cristianismo, un compromiso que en ese momento estaba siendo criticado por judíos, por griegos y por romanos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A los romanos le está diciendo es poder de Dios, poder de Dios. A los griegos le está diciendo es sabiduría de Dios. Y a los judíos le está diciendo es salvación de Dios. Les está diciendo todo lo que ustedes enfatizan, esto está en el Evangelio como respuesta a todas las críticas que hacen. Y uno siente la valentía de este hombre que había nacido
en una cuna especial, realmente especial, con una formación especial, y que sin embargo enfrentaba a su clase, enfrentaba a sus pares, diciendo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿De dónde nace esto? Nace de dos cosas en el apóstol Pablo. En primer lugar, de la comprensión de lo que es el Evangelio. Mucha gente habla del Evangelio y no sabe lo que es el Evangelio. Él conocía bien lo que es el Evangelio. Y en segundo lugar, por la experiencia personal que había vivido. Quiere decir que él va a desarrollar en la carta a los romanos un bagaje intelectual, razonando sobre el Evangelio y explicándolo racionalmente, pero también puede decir la eficacia, o puede mostrar la eficacia del Evangelio, no solamente, digámoslo así, con la teoría, con las palabras, sino con lo que él había pasado en su propia vida, por el cambio que había habido en él. En el camino a Damasco, cuando él iba a perseguir a los cristianos, él se sentía orgulloso de su ciudadanía romana, se sentía orgulloso de su intelectualidad griega y se sentía orgulloso de su compromiso judío. Iba a perseguir a los cristianos. Y cuando el Señor lo derriba en el camino y se enfrenta con la realidad de Cristo y del Cristo resucitado, se le cae allí todo el andamiaje intelectual y religioso. ¿Por qué? Porque el Evangelio, en primer lugar, es poder de Dios y es el poder que ataca todas estas cosas y las destruye. Ese Saulo de Tarso que cae en el camino frente a la evidencia del Cristo resucitado, que está hablando con él y que le pregunta por qué lo persigue, es el hombre que está absolutamente desnudo frente a todo esto, que se da cuenta de pronto que todo lo que vivió y todo lo que sostuvo durante toda su vida no servía, que se había equivocado. Ahora, todo lo que él había hecho hasta ese momento respondía a una estructura de pensamiento que había elaborado a través del tiempo. Él tenía una estructura de pensamiento griego y una estructura de pensamiento judío y las había elaborado en el tiempo. Y se basaba en eso y toda su vida dependía de esas estructuras que eran las que gobernaban su existencia. En el momento en que llega Jesucristo, el poder de Dios, la dinamita de Dios, la bomba de Dios llega a su vida y destruye todo. Destruye todo. Porque esa es la primera parte del poder del Evangelio, es esa: destruir aquellos andamiajes que nosotros hemos armado y que nos alejan de Dios. Los andamiajes que arman la soberbia. Pero a la vez, en ese momento, a la vez, el poder de Dios empieza a generar en él una nueva vida, una transformación. Es creado un hombre nuevo, empieza a ser transformado. Y ese nuevo hombre, deja atrás el pasado. Las cosas viejas pasaron, va a decir, y comienza a vivir una nueva vida. Es el poder que destruyó todo esto que era mi pasado, lo destruyó y que me dio una nueva vida en Cristo. Y cuando él habla en la carta a los Colosenses, él habla del bautismo, él dice: sepultados con él en el bautismo, sepultados, y en esa sepultura que está hablando de esa estructura que se cayó, esa estructura vieja que está muerta, sepultado. Fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y está hablando de la nueva vida que Cristo trajo a él. Hace una salvedad, sin embargo, Pablo. El Evangelio es poder de Dios para los que creen. Para los que creen. No es un poder de Dios como algunos quieren manejarlo. Es un poder que únicamente se manifiesta cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo y cuando ponemos nuestra fe en Él. El alcance es un alcance general a todos los que creen. Tiene un alcance universal. Usted conversa a veces con gente que le dice: soy cristiano. Usted le pregunta: ¿por qué es cristiano? Y soy cristiano porque
mis padres me bautizaron como cristiano. Quiere decir que usted no eligió. Usted no eligió. Usted simplemente lo recibió allí. Y cuando abrió los ojos a la realidad le dijeron, con la mejor de las intenciones, vos sos cristiano. Sos cristiano. Pero después, detrás de eso, vino una vida que no conocía ni lo que era el cristianismo, ni cuál era el compromiso cristiano, ni qué es lo que hay que hacer como cristiano, y entonces esa persona es cristiano por la tradición cristiana, por el folclore cristiano, pero no por convicción cristiana. En el Evangelio se dice que se llega a ser cristiano por la fe en Cristo Jesús. Para tener fe en Cristo Jesús, uno tiene que ser consciente de sus actos. A mí no me pueden hacer cristiano cuando yo soy un bebé. No me pueden hacer cristiano porque no soy consciente de mis actos. Yo llego a Cristo por la convicción. Cuando llega un momento que me enfrento como persona adulta a la realidad de Cristo. Y cuando yo me acerco a Cristo y pongo mi fe en Él, es un acto personal, individual, que no tiene nada que ver con el que tengo al lado, ni con el que tengo atrás, ni con la iglesia, ni con nada. Es un acto individual y personal. Yo me acerco a Jesucristo. Y en todo caso, la iglesia aparece como la consecuencia de esto, porque me uno a todos los que están admitiendo que Jesucristo es el Señor. Quiere decir que este acto es fundamental. Soy cristiano por la fe consciente puesta en Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo va a desarrollar en toda esta carta, que cuando por la fe aceptamos que somos pecadores y Cristo murió por nosotros, estamos en paz con Dios. Y si yo no llego a esto, no estoy en paz con Dios. En paz con Dios llego en el momento en que entiendo que yo no puedo modificar mi propia vida sino con el poder de Dios. Y que yo no puedo enmendar lo que hice mal en mi vida simplemente porque lo remiende. Lo que yo necesito es un cambio y un cambio de naturaleza. El apóstol Pablo entendió el Evangelio y podía explicarlo teológicamente, por eso escribe la carta a los Romanos. Pero lo había experimentado en su vida, no era un teórico. La fe en Jesucristo produce un cambio radical en la vida y tiene que producir ese cambio radical en la vida. Para él fue abandonar todos los privilegios del judaísmo y empezar a sufrir. Yo me río cuando veo por allí cristianos que dicen pare de sufrir. El apóstol Pablo no sufría nada cuando no era cristiano y empezó a sufrir cuando fue cristiano. Entonces no engañemos más a la gente. No engañemos más a la gente. El Evangelio tiene una base escrita, que es la palabra de Dios. Y sobre esta base tengo yo que edificarme, porque no hay otro testimonio frente a esto. El apóstol Pablo vivió bien y sin problemas, y no solamente eso, estimado por sus pares, que le daban carta para que hiciera a favor del judaísmo persecuciones a los cristianos. Le tenían hasta esa confianza. Pero resulta que cuando llegó el Evangelio a su vida, él sufrió persecuciones, fue apedreado, dejado por muerto, azotado públicamente, encarcelado, 3 veces naufragó. La vida de él fue una vida donde hubo muchísimos problemas. Lo odiaban por igual judíos y griegos. Querían que se avergonzara del Evangelio. Querían que se avergonzara de esto. Que un día dijeran, no, la verdad que esto es de ignorantes. No, la verdad que esto es la fe de los débiles. No, la verdad que esta es la fe que no salva. Estaban esperando eso. ¿Por qué? Porque era un personaje importante. Era importante. Era un hombre trascendente en su sociedad. Y estaban esperando eso. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. Y cuando él escribe a Timoteo, su discípulo, él dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Para Pablo el Evangelio merecía esfuerzo, sufrimiento y muerte. Sabe que uno puede tener la mejor religión, pero la mejor religión no le da paz, ni le da respuesta para la eternidad. No le da. Saulo de Tarso era religioso, y era muy religioso, muy religioso. Por lo que leemos, formaba parte del Tribunal Supremo de los Judíos. Lo que quiere decir que era un ejemplo de religiosidad. Y ese tribunal le firma una carta para que vaya a otra ciudad a perseguir a los cristianos con el permiso y con la autorización y con el aval de ellos. Pero él sabe que esa religiosidad que él tenía, donde era tan evidente su importancia, no servía para nada. Que uno puede ser muy religioso y puede estar yendo contra la voluntad de Dios. Él salía a matar a los cristianos, Y era muy religioso, muy religioso. En la historia de la ciencia hay un punto negro, que es bueno que los conozcamos. La primer gran mujer matemática, científica que conoce la historia, se llamaba Hipatia y vivía en Alejandría. Hipatia era una mujer destacada. Su padre era astrónomo y matemático, y le enseñó astronomía y le enseñó matemática. Y ella por su cuenta amplió todo este conocimiento hasta ser y tener tanta importancia que la invitaban de Roma para dar conferencias y la invitaban de Atenas para dar conferencias, sobre todo sobre los movimientos de los astros, porque la astronomía era una de sus especialidades. Entre sus alumnos tenía cristianos y tenía paganos. Y lo que sabemos de ella lo sabemos por uno de sus alumnos cristianos y uno de sus alumnos paganos que escribieron, que había escrito incluso libros que no llegaron hasta nosotros porque de ese periodo de la historia se perdieron prácticamente todas las cosas. Ella estudiaba en lo que fue la sucesora de la Biblioteca de Alejandría, y su padre dirigía esa biblioteca, estaba allí. Ella no se convertía al cristianismo. ¿Y saben por qué no se convertía al cristianismo? Por el fanatismo de los cristianos, y porque los cristianos nunca supieron explicar el Evangelio como debían. Entonces los cristianos se enojaban porque esta mujer seguía siendo pagana, no practicaba ninguno de los paganos tenían dos vertientes. Ella no pertenecía a la vertiente mágica, ¿no?, y de orgía que tenían los paganos. Ella pertenecía a la vertiente de los que guardaban ascetismo. Ella no se casó nunca, fue virgen. Los que guardaban ascetismo y los que mantenían respeto por el prójimo. Pues los cristianos, estos fanáticos de su tiempo, un día se enojaron contra ella, hicieron una turba, la persiguieron, la desollaron en vida y sacaron sus restos fuera de la ciudad y los quemaron. Ahora yo pregunto si estos eran cristianos, si habían entendido alguna vez el Evangelio. Hay que tener en cuenta esto. Hay muchas falsificaciones del Evangelio, hay muchas falsificaciones del cristianismo. Y las falsificaciones del cristianismo y las falsificaciones del Evangelio, lo único que traen es odio y división entre los hombres. Tenemos que ir al Evangelio tal cual está escrito.
al Evangelio de acuerdo a lo que enseñó Jesucristo. Porque si no, los fanatismos empiezan a meter odios, violencia. Y nosotros hemos visto en nuestro continente cristianos violentos que presentaban hasta afiches donde lo presentaban a Jesucristo con una ametralladora al hombro. Y eso lo vimos en la década del 70. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, que se avergüencen ellos de lo que están haciendo, pero yo no me voy a avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Es bueno saber que la fe cristiana, tiene que estar basada en los principios originales que recibimos de Jesucristo y de los apóstoles y no en todos los agregados posteriores que se hicieron. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. El Evangelio comienza diciendo que el hombre tiene un problema, que por más que se esfuerce por querer hacer el bien, finalmente cae en hacer el mal. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado está en mí. Vaya usted y busque a alguna persona que le diga yo soy malo. Toda la gente se cree que es buena, pero el mal está en todas partes. Lo que quiere decir que el mal está presente en nuestra sociedad porque en la raíz de nuestro corazón está el mal. Y así como podemos esforzarnos y hacer muchas cosas buenas, en un momento perdemos el freno y el mal sale de nosotros. Y pasamos por encima de lo que Dios ha dicho. No solamente Pablo dice esto en la carta a los Romanos, que él siente y vivió esta realidad, que queriendo hacer el bien, empieza a comprobar que el mal está en él, sino que el rey David ya decía, en pecado me concibió mi madre. Ahora, ¿qué es pecar? La palabra pecar es igual que la palabra corrupción. La palabra pecar es alterar, es corromper, es trastocar, es mudar la forma de una cosa cualquiera. La palabra pecar es dañar, pudrir, echar a perder. Y dice que el hombre está dañado por el pecado. Está dañado por el pecado y entonces altera y trastoca todas las cosas. Hemos visto en nuestra sociedad los más grandes ideales políticos, sociales y económicos. Ninguno sirvió para nada. ¿Y por qué? Si funcionaban tan bien en la teoría, porque pasaron por la mano del hombre y cuando pasan por la mano del hombre, el hombre corrompe todas las cosas. Corrompe todas las cosas. Ahora se dio un vale para la gente, un vale alimentario. ¿Para qué? Únicamente para comprar alimento. Únicamente para comprar alimento. Nada más que eso, ¿no? No se puede cambiar por dinero, porque lo que se está buscando es que la gente se alimente bien. Ya hay quien les venden el vale al almacenero por tantos pesos para gastarlo en cualquier otra cosa. Ya está. Entonces yo recibo un vale de 4.000 pesos y le digo, si me das 3.000, te lo doy. Y el almacenero toma los 3.000. Le da los 3.000 y toma el vale. Es de 4.000. ¿Se da cuenta usted? ¿Cuánto hace que está esto? 15 días. Ya está la trampa. Ya está la trampa. ¿Por qué? Porque el mal está en nosotros. El mal está en nosotros. Y no hay forma de detenerlo, no hay forma de pararlo. El apóstol Pedro, cuando se enfrentó por primera vez con Jesús y vio el poder de Jesús, le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Por qué le dijo eso, apártate de mí porque soy hombre pecador? Porque el pecado trastoca, muda, daña, pudre. Y le está diciendo, mirá, no te acerques porque yo soy pecador. Es decir, yo echo a perder todas las cosas. Como diciendo, no te contamines con esto que yo soy.
Y Jesús dijo, yo no vine a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y lo llamó a Pedro para que lo siguiera. Este había entendido. Se había dado cuenta que su naturaleza necesitaba del poder de Dios porque había que construir algo. Mis hermanos, creo que este año tenemos que pensar cuál es el mandato de Jesús para todos nosotros. El mandato de Jesús es hacer discípulos a todas las naciones. El mandato de Jesús es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El mandato de Jesús es que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. El mandato de Jesús es, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mandato de Jesús es, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Pasé por los 4 evangelios y por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando usted suma todo esto, es esto que le acabo de decir. ¿Cuál es la misión que tenemos? Predicar el Evangelio. Llevar a la gente a Jesucristo. Hablarle de Jesucristo. Buscar que la persona entienda cuál es su necesidad espiritual. El problema más grande que tiene nuestra sociedad no es un problema social ni es un problema económico. El problema más grande es un problema moral y espiritual. Nadie apunta al problema moral y espiritual, nadie. Siempre estamos con teorías económicas, con reformas sociales. Señores, hasta que no cambiemos esto, que es el hombre que pudre todas las cosas, no podemos salir. Ahora, ¿cómo se va a cambiar este hombre? Por el mensaje que trajo Jesucristo, por el mensaje del Evangelio. ¿Y quién puede predicar el mensaje del Evangelio? ¿Los ministros de la nación? ¿Los animadores de televisión? ¿Quién va a predicar el mensaje del Evangelio? ¿Los círculos de empresarios? ¿Los sindicatos? La Iglesia de Cristo es la única que tiene que abocarse a esta tarea. Los demás pueden hacer muchas otras tareas que nosotros también podemos hacer. Pero el centro de la Iglesia es hablarle a las personas de Cristo, es llevarlas a Cristo, es mostrarles la necesidad espiritual que tienen de Cristo, es ayudarlos a que puedan revertir esto en su propia vida, en primer lugar relacionándose con Dios. Esta es la meta que tenemos para este año. Olvidemos todas las demás cosas. El tiempo urge. Necesitamos un cambio desde adentro. No busquemos cambio desde afuera. Y el cambio desde adentro únicamente lo puede hacer Dios. Y por eso nos levantamos este año para decir, este año es año de evangelización. Amén. Con todo, hay que llevar a Jesucristo. Y lo primero que tenemos que hacer es repetir estas palabras de Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sobre la base de esto, de que no tenemos vergüenza de hablar, y no tenemos vergüenza de la crítica ni de lo que la gente diga, sobre esto vamos a trabajar este año para que muchos lleguen a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Nos ponemos de pie. Señor, te agradecemos porque esta mañana hemos podido abrir la palabra tuya y hemos podido encontrar en ella el rumbo que señala la brújula de Dios para su iglesia. Y te rogamos, Padre, que salgamos reflexionando sobre esto que dice el apóstol Pablo y analizando nuestra propia actitud frente al Evangelio. Y podamos decir, como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, quisiéramos que el poder del Evangelio que obró en nuestra vida pueda obrar en la vida de muchos hombres, de muchas personas, para que lleguen a Cristo. Señor, quita de nuestra mente y de nuestro pensamiento todo lo que sea proselitismo religioso, para que nos aboquemos a la evangelización, a hablar a los demás de Jesucristo y a llevarlos a Cristo. Señor, gracias porque este tesoro del Evangelio está puesto en vasos de barro. Pero sabemos, Señor, que tú te glorificas aún en los vasos de barro. Y te rogamos que te glorifiques en cada uno de nosotros para que cada uno se transforme en un mensajero del mensaje de Jesucristo. Bendícenos, Señor, para que este año podamos trabajar unidos en la proclamación del nombre de Jesucristo y de la salvación de Cristo a todos los hombres. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.